Estas medidas que hoy están ustedes votando, que espero, y así será seguro, que se convaliden, son medidas que benefician a 400.000 trabajadores, que benefician a 30.000 empresas a reactivar su actividad y que benefician a 100.000 hogares. Por tanto, señorías, en su mano está que podamos beneficiar a estas 400.000 trabajadores, a estas 30.000 empresas y estos. El eco de la tormenta aún resuena en cada rincón de España. La Dana dejó tras de sí un reguero de dolor y desesperanza, pero en medio de la adversidad, una voz se alzó con fuerza y determinación, la de Félix Bolaños. ¿Quieres descubrir cómo este líder desenmascaró la indiferencia y trazó un camino de esperanza para miles de personas? Antes de sumergirnos, deja tu like, suscríbete y activa la campanita. Y ahora sí, comencemos. Buenos días, señorías. Pretendo con esta intervención, además de solicitar su voto favorable al Real Decreto Ley 7/2024, el segundo Real Decreto Ley que aprobamos desde el Gobierno para ayudar a los afectados de la Dana, también pretendo cambiar un poco el ambiente de esta Cámara, porque aquí no me cabe ninguna duda que en esto estamos de acuerdo la gran mayoría de los grupos parlamentarios. No todos. Hay un grupo parlamentario que lamentablemente votó en contra del primer Real Decreto Ley de la Dana, de manera absolutamente incomprensible, pero votó en contra. Pero el resto de grupos parlamentarios que estamos representados en esta Cámara intentamos ayudar a los afectados, a los damnificados por la Dana en Valencia. Por tanto, subo a esta tribuna para pedirles a todos ustedes el apoyo del segundo Real Decreto Ley que aprobó el Gobierno, que da continuidad y amplía ese primer paquete de medidas que aprobamos en el Real Decreto Ley 6/2024, que ya se convalidó por esta Cámara el pasado 21 de noviembre. Es una respuesta a la terrible catástrofe que se vivió, sobre todo en la provincia de Valencia, no solo, pero sobre todo en la provincia de Valencia, y da respuesta, la respuesta de la Administración General del Estado, la respuesta de estas Cortes Generales que tienen que convalidar el decreto ley, con una inversión, en este caso, de este segundo Real Decreto Ley, de 3.765 millones de euros, que se añaden a los más de 10.000 millones de euros que significaron el primer Real Decreto Ley de la Dana. Es un abanico de medidas que no tiene precedentes, que afecta a multitud de ámbitos y a todos los niveles, pero es que la magnitud de la catástrofe creo que lo obligaba. Al inicio de su intervención, Bolaños irrumpió con una declaración de intenciones que resonó en cada rincón de la Cámara. Con una mezcla de seriedad y un toque de desafío, presentó el Real Decreto Ley 7/2020, no solo como un mecanismo de ayuda a los afectados por la Dana, sino como una oportunidad para cambiar el ambiente enrarecido del Congreso. Bolaños dejó claro que la solidaridad no debería tener color político y que la emergencia demandaba una respuesta unida. Bolaños señaló a ese grupo parlamentario que, de manera incomprensible, votó en contra del primer decreto. Era un dardo sutil pero efectivo que dibujaba una línea divisoria entre quienes priorizaban el bien común y aquellos que preferían la confrontación. Sin embargo, su llamado a la unidad se mantuvo firme, apelando al sentido de responsabilidad de la mayoría de los grupos. Esta amplia batería de medidas que, de manera muy sucinta, les voy a explicar, se enmarca en lo que hemos denominado el Plan de Respuesta Inmediata, de Reconstrucción y de Relanzamiento de la Comunidad Valenciana. Contiene 100 medidas, un Real Decreto Ley con 89 artículos, donde han colaborado la práctica totalidad de los departamentos ministeriales del Gobierno. Tiene dos objetivos. El primero es mantener y garantizar y ampliar el escudo social para las personas que han sufrido las consecuencias de la catástrofe natural de la Dana, y el segundo, ayudar al tejido productivo, al tejido económico a salir adelante en una situación de tanta dificultad. Primer paquete de medidas, el que tiene que ver con el escudo social que aprobamos. Sigue la lógica del primer Real Decreto Ley, amplía muchas de las ayudas que allí se establecieron, amplía beneficiarios y amplía el ámbito de actuación. Se centra en las condiciones de vida de los ciudadanos que han sufrido la Dana. En concreto, con las condiciones de habitabilidad de las viviendas, con también el desarrollo de la rutina de su vida diaria, con su puesto de trabajo, de tal manera que intentemos que cuanto antes recuperen la normalidad de sus vidas. Por eso lo que pretendemos con este segundo Real Decreto Ley sobre los afectados de la Dana es que tengan un techo,
donde vivir, que tengan una cama donde dormir, que tengan un coche para desplazarse a su trabajo y que tengan un empleo con las condiciones debidas de seguridad y de derechos que en este momento se precisan. Por tanto, ese escudo social que aprobamos protege, ampara, ayuda a todos los damnificados en dos materias muy importantes. La primera, vivienda; la segunda, empleo. Me refiero a la vivienda en primer lugar. Ampliamos la cobertura de los propietarios que no residían en ellas, pero tenían casas arrendadas. Es decir, compensaremos también a los inquilinos por los enseres que han perdido como consecuencia de la DANA. Extendemos el Código de Buenas Prácticas Hipotecarias, que estaba en vigor desde el año 2022, lo extendemos hasta el año 2026, de tal manera que se congelan hipotecas y se alivia la tensión económica de esas familias que se han visto afectadas. En tercer lugar, destinamos 25 millones de euros para financiar viviendas públicas para destinarlas al alojamiento temporal de las personas que se han visto afectadas. En cuarto lugar, se prohíben cortes de energía, tanto eléctrica como de gas natural, a los hogares afectados, al mismo tiempo que también se permite el aplazamiento de las facturas por estos suministros básicos. Estas son las medidas más relevantes en materia de vivienda que tratan de garantizar que todos los afectados tengan una vivienda temporal hasta que podamos dar solución a su necesidad de... Félix, desde el inicio, dejó claro que este no era un mero parche, sino un proyecto ambicioso con 100 medidas y 86 artículos, fruto del trabajo coordinado de casi todos los ministerios del Gobierno. La magnitud de la tarea y el nivel de compromiso quedaron patentes desde el primer instante. Con una elocuencia que transmitía tanto determinación como empatía, Bolaños delineó los dos pilares de este plan: fortalecer el escudo social para los damnificados y reactivar el tejido productivo. No se trataba solo de ofrecer ayuda material, sino de reconstruir vidas y economías. El ministro articuló su discurso en torno a una promesa de devolver la normalidad a las vidas de los afectados. ¿Crees que iniciativas como estas merecen ser compartidas? Entonces, no esperes más. Dale al botón de me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras actualizaciones. Sigamos con más. Segundo bloque, trabajo. Obviamente pretendemos proteger a los trabajadores cuyos centros de trabajo o cuyas viviendas se han visto afectadas. Queremos evitar despidos y queremos aminorar el impacto de la catástrofe. Por ello, se reconoce el derecho a la adaptación de la reducción de jornada para el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida familiar, personal y laboral como consecuencia del impacto de la DANA. Y también contemplamos ausencias justificadas, retribuidas, no recuperables para aquellos trabajadores por causas relacionadas con la catástrofe. En segundo lugar, clasificamos la DANA como un riesgo grave e inminente a efectos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, dando mayor seguridad jurídica a los trabajadores que se han visto afectados. En tercer lugar, hay un bloque también imprescindible para un gobierno progresista y entiendo que para la mayoría de esta Cámara, que es para defender, proteger a las personas más vulnerables con medidas excepcionales. Por ese motivo, incrementamos un 30% el complemento de ayuda a la infancia en el marco del ingreso mínimo vital. Y también, con esto, pretendemos beneficiar a 10.000 familias en situación de grave vulnerabilidad. Adoptamos también medidas de especial protección y asistencia a las mujeres víctimas de violencia de género y establecemos medidas de apoyo y de cooperación entre distintos ámbitos competenciales para la atención comunitaria en salud mental, algo imprescindible dadas las consecuencias de la catástrofe. Bolaños, en un nuevo despliegue de su oratoria, centró su discurso en la protección de los trabajadores y los más vulnerables, revelando un segundo bloque de medidas tan crucial como el primero. Con un tono de firmeza y compromiso, el ministro resaltó que la respuesta a la DANA no solo implicaba reconstrucción material, sino también la salvaguarda de los derechos laborales y la atención a los colectivos más desprotegidos. Bolaños detalló las medidas de apoyo a los trabajadores. La adaptación y reducción de jornada para la conciliación, las ausencias justificadas y retribuidas y la clasificación de la DANA como riesgo grave fueron presentadas como herramientas para aminorar el impacto de la catástrofe en la vida laboral. Por eso, estas medidas que hoy están ustedes votando, que espero
y así será seguro que se convaliden, son medidas que benefician a 400.000 trabajadores, que benefician a 30.000 empresas a reactivar su actividad y que benefician a 100.000 hogares. Por tanto, señorías, en su mano está que podamos beneficiar a estas 400.000 trabajadores, a estas 30.000 empresas y a estos 100.000 hogares. Estoy convencido que ustedes, que buscan el interés general, así lo harán con su voto favorable a este Real Decreto Ley. Muchas gracias. Félix Bolaños, con una convicción que resonaba en cada palabra, puso el broche de oro a su intervención describiendo el impacto real de las medidas propuestas. En un llamado final a la responsabilidad, el ministro presentó los beneficios del Real Decreto Ley como algo tangible y concreto, dejando claro que no se trataba de números abstractos, sino de vidas y esperanzas que se encontraban en manos de los parlamentarios. Con una claridad que buscaba la empatía de cada uno de los presentes, Bolaños enumeró los beneficiarios directos de este esfuerzo legislativo: 400.000 trabajadores, 30.000 empresas y 100.000 hogares. Estas cifras no eran solo datos, sino representaciones de familias que necesitaban ayuda, de negocios que luchaban por sobrevivir y de vidas que esperaban recuperar su normalidad. La intervención final de Bolaños fue una declaración de confianza en la capacidad del Congreso para tomar decisiones que beneficiarían directamente a miles de personas. Al describir el impacto positivo del decreto, el ministro pintó un panorama de esperanza, haciendo un llamado a la unidad y la acción conjunta. ¿Te ha gustado este vídeo? No olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Hasta la próxima.